Continuamos nuestro estudio de los espacios vectoriales con las bases para el espacio nulo de una matriz y el espacio de columnas de esa misma matriz. Supongamos que tenemos esta matriz A y resolvemos el sistema homogéneo A por X igual al vector 0. Al final, si reducimos a su forma escalonada reducida, pues tendríamos que la primera y la tercera columna serían columnas pivote, mientras que la 2, la cuarta y la 5 serían columnas no pivote. Analizando la primera ecuación, pues lo que tenemos es que x1 es igual a 2x2 más x4 menos 3x5 y que x3 es igual a menos 2x4 más 2x5. Por lo tanto, el espacio nulo está formado por todos aquellos vectores que son de la forma x1, sustituimos por su valor, x2 queda como variable libre, puesto que está en una columna no pivote, x3 sustituimos por su valor, x4 y x5 de nuevo quedan como variables libres. Este vector que hemos expresado de esta forma, ahora podemos separarlo como la suma de otros tres vectores, algo que depende de x2, que sería este vector, que serían los formados por los coeficientes donde participa x2, participa aquí con un 2, aquí con un 1 y aquí no participa, por lo tanto recibe un 0. Más algo que depende de x4, aquí depende con un factor de 1, aquí no depende, un 0, aquí depende con un factor de menos 2, aquí depende con un factor de 1, aquí no depende, otro 0. Y procedemos de forma análoga con x5. Por lo tanto, si cualquier vector del espacio nulo se puede expresar como combinación lineal de estos tres vectores, es que estos tres vectores generan el espacio nulo de la matriz A. Esto es lo que tenemos aquí. Estos tres vectores generan el subespacio del espacio nulo. Ahora vamos a intentar buscar para la misma matriz una base para el espacio de columnas. El espacio de columnas hemos marcado de nuevo las columnas pivote, y las columnas no pivote ahora se pueden escribir como combinaciones lineales de las columnas pivote. Por ejemplo, B2 es menos 2 veces B1, B4, que la tenemos aquí, es menos B1 más 2 veces B3, B5 sería 3 veces B1 menos 2 veces B3. Dado que las operaciones de fila no cambian las dependencias lineales entre las columnas de la matriz, podemos derivar las mismas relaciones para la matriz A, es decir, la columna 2 de la matriz A es menos 2 veces la columna 1 de la matriz A. Aquí teníamos B2 igual a menos 2B1, aquí tendremos A2 igual a menos 2A1. Ahora, antes teníamos B4 igual a menos B1 más 2B3, pues ahora tendremos A4 es igual a menos A1 más 2A3, y lo mismo para la quinta columna de la matriz A. Por lo tanto, vemos que estas tres columnas, la 2, la 4 y la 5, se pueden poner como combinación lineal de las columnas 1 y 3. Luego las columnas que realmente son linealmente independientes son la 1 y la 3. Es decir, que el espacio de columnas de la matriz A se puede generar a partir únicamente de los vectores de las columnas 1 y 3 de la matriz A, que es lo que tenemos aquí. Cuidado que es de la matriz A, no de la matriz B, que era la escalonada reducida equivalente a la matriz A. Las columnas, el siguiente teorema formaliza lo que acabamos de hacer. Las columnas pivote de A constituyen una base para el espacio de columnas de A. Si consideramos la matriz B como la escalonada reducida, la forma escalonada reducida de la matriz A, entonces tenemos por una parte que las columnas pivote de B son un conjunto linealmente independiente, puesto que no hay ninguna columna pivote que pueda ser expresada como combinación lineal de las columnas pivote anteriores. Por lo tanto, son linealmente independientes. Y luego, además, sabemos que las operaciones de fila no afectan a las relaciones de dependencia entre columnas. Por lo tanto, las correspondientes columnas pivote de la matriz A también son linealmente independientes y, por lo tanto, constituyen una base del espacio de columnas de la matriz A. Por otra parte, cuando consideramos una base, esa base tenemos dos
puntos de vista diferentes. Primero, el teorema del conjunto generador nos dice que la base es tan pequeña como sea posible, mientras que todavía sea capaz de generar el subespacio que estamos analizando. Por otra parte, la base tiene tantos vectores como sea posible que generen el espacio que estamos analizando, de tal forma que si añadimos uno más, el conjunto se vuelve linealmente dependiente. Por lo tanto, es el máximo conjunto linealmente independiente que genera ese espacio. Por otra parte, como acabamos de decir, es el mínimo conjunto que genera ese espacio. Vamos a ver, aquí tenemos algunos ejemplos en R3 que estamos bastante más acostumbrados. Dos vectores que son linealmente independientes no pueden generar R3 porque para ello necesitaría tres vectores. Si ya tengo tres vectores linealmente independientes, pues sí que constituyen una base. Vemos que si quito uno de los vectores ya no genero R3, por lo tanto estaría violando este primer principio en el que el teorema del conjunto generador me dice que debo de generar R3. Por otra parte, si añado un vector más, en vez de 3 ahora tengo 4, pues lo que tenemos es un conjunto de vectores linealmente dependiente. Por lo tanto, tiene que ser tan grande como se pueda sin que llegue a ser linealmente dependiente y tan pequeño como se pueda sin que dejemos de generar el espacio que estamos analizando. Estos son los ejercicios que realizaremos en clase para profundizar en este tema y a continuación introducimos el concepto de sistema de coordenadas de una forma más formal a la que estamos acostumbrados a utilizarlo normalmente en física. El motivo por el que buscamos una base en un espacio vectorial cualquiera es que hace que el hecho de encontrar esa base hace que V, ese espacio V, sea el que sea, se comporte como si fuera Rn. Es decir, un espacio mucho más tratable, y eso lo hace a través del sistema de coordenadas. Vamos a ver cómo podemos realizar todo esto. En primer lugar, tenemos este teorema llamado de representación única, que dice que si tenemos un conjunto B formado por una serie de vectores que son base de un cierto espacio vectorial V y consideramos un vector de V, entonces existe un único conjunto de escalares tales que ese vector V del espacio vectorial que estamos analizando es una combinación lineal de los vectores de la base. Lo que nos dice es que hay un único conjunto de escalares. Bueno, pues vamos a demostrarlo. Vamos a suponer que hay dos conjuntos de escalares diferentes, tales que el vector V o bien lo pongo de esta forma, con los escalares C, o bien lo pongo con los escalares C'. Si resto ambas ecuaciones, lo que me queda pues sería V menos V me da 0, C1 B1 menos C1' B1, pues puedo sacar factor común B1, me quedaría C1 menos C1' que multiplica B1, y lo mismo para el resto de los vectores de la base. Puesto que la base son unos vectores que son linealmente independientes, pues debe ser la única solución de esta ecuación es aquella que pone todos los pesos a 0, es decir, que C1 menos C1' vale 0, C2 menos C2' vale 0, y así con todos los elementos, con todos los coeficientes que acompañan a estos vectores de la base. Pero claro, si todos esos coeficientes valen ceros es porque C1 es igual a C1' y C2 es igual a C2', con lo cual esto es una contradicción con la hipótesis que tenemos inicialmente de que los dos conjuntos de coeficientes eran diferentes y por lo tanto existe un único conjunto de escalares que representan el vector V en la base B. Eso es lo que vamos a llamar las coordenadas. Cuando nosotros expresamos un vector V en una determinada base, cogemos los coeficientes que utilizamos para hacer esa representación, esa combinación lineal, que acabamos de demostrar que son unos coeficientes únicos, y los componemos en un solo vector. Si tenemos n coeficientes, pues este será un vector de Rn. Y a esas coordenadas las denotamos como las coordenadas del vector V en este caso. Esto es una rata. Debería ser el vector V, puesto que estamos expresando el vector V.
en la base b. Esta es la forma de notar las coordenadas del vector v. La transformación que nos lleva de un vector en un espacio cualquiera a un vector en Rn, que de forma que al vector de entrada le asocia sus coordenadas, es lo que se llama la función de coordenadas. Por ejemplo, supongamos que la base de R2 está formada por estos dos vectores, son linealmente independientes, tenemos dos, por lo tanto es una base correcta, y supongamos que las coordenadas en esa base pues son el -2, 3. Si yo quiero recomponer cuál es el vector x, lo único que tengo que hacer es hacer la combinación lineal que me está diciendo sus coordenadas, pues -2 por b1 más 3 por b2. Operamos, sustituimos quién es b1 y b2 y al final nos queda que el vector x era el vector 1, 6. De hecho, el que escribamos siempre el vector 1, 6 realmente es dar las coordenadas, pero en la base estándar, en la base E1, en la base canónica, la base formada por los vectores E1 y E2. Es decir, el 1, 6, realmente lo que estamos diciendo es que el vector x es 1 por E1 más 6 por E2. Y tendríamos aquí como efectivamente ese vector se puede descomponer de esta forma para volver a tener el 1, 6. Es decir, el punto no cambia, el punto es el mismo, siempre es el 1, 6, pero dependiendo del sistema de coordenadas en el que lo veamos, si lo vemos en la base canónica, lo vemos como 1, 6, si lo vemos en la base B, pues lo veremos como -2, 3. Esto es lo que tenemos representado en esta figura. El punto X estaría aquí en la posición 1, 6, 1 hacia la derecha, 6 hacia arriba. Aquí tenemos representados los vectores E1 y E2. E1 sería esta unidad en la dirección hacia la derecha, E2 hacia arriba, una unidad. En la base B, recordemos que está formada por los vectores 1, 0, 1, 2. El 1, 0 coincide con el B1, pero el 1, 2 es el otro vector de la base, ya no coincide con el E2. Esto lo que hace es que en este nuevo espacio de coordenadas, el vector x, que no se ha movido, ahora tiene las coordenadas -2 hacia la izquierda, 3 hacia arriba. -2 en la dirección de B1, 3 en la dirección de B2. Pero el punto x no se ha movido. Lo único que hemos cambiado ha sido el sistema de coordenadas y por lo tanto lo que cambia es la representación de ese vector x en el nuevo sistema de coordenadas. Esto de los sistemas de coordenadas tiene una gran importancia, por ejemplo en difracción de rayos X, pues si hacemos la transformada de Fourier lo que se observa son una serie de puntos que tienen energía. Esos puntos se distribuyen a lo largo de una rejilla que tendremos que indexar. De hecho, ponemos el sistema de coordenadas de forma que los puntos en los que hay energía estén en coordenadas enteras. Por ejemplo, pues ponemos este va a ser el vector B1, este sería el vector B2, de forma que este punto está en la coordenada 1, 1, este está en la coordenada 0, 2, en la coordenada 0, 3, etc. Siguiendo con el concepto de coordenadas, podemos, dado un punto cualquiera en Rn, podemos encontrar cuáles sus coordenadas en cualquier base. Por ejemplo, vamos a hacerlo en este ejercicio. Dado este punto y dada esta base, nos preguntamos cuáles son las coordenadas de este vector en esta base. Bueno, pues lo que tendremos que hacer será decir, el vector que yo he observado va a ser una combinación lineal de los elementos de la base con unos coeficientes que todavía no conozco. Esto es lo que tenemos aquí puesto. Esto lo puedo poner en forma de matriz, de ecuación matricial. Esto es lo que hemos llevado haciendo todo el curso y es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas con dos ecuaciones. Resolvemos ese sistema y encontramos que C1 vale 3 y C2 vale 2. Aquí tenemos representado el punto X, que originalmente era el 4, 5, estaría aquí arriba. Tendríamos los vectores B1, que es el vector 2, 1, y el B2, que es el vector -1, 1. En el sistema de coordenadas definido por los vectores B1 y B2, X se ve como 3 en la dirección de B1, eso es lo que dice este C1,
3 en la dirección de 3 en la dirección de B1, 2 en la dirección de B2. Si queremos hacer un cambio de coordenadas de una base B a la base canónica, lo único que tengo que hacer es coger las coordenadas en esa base B y multiplicarlo por una matriz que se llama la matriz de cambio de coordenadas, cuyas columnas son los vectores de la base B expresados en la base canónica. Y al revés, si yo tengo un vector X y lo que quiero es obtener las coordenadas en la base B, pues lo único que tengo que hacer es invertir esta matriz, multiplicar por la izquierda, por lo tanto lo que me quedará será la matriz de cambio de coordenadas invertida multiplicada por las coordenadas en la base canónica. De hecho, si quiero cambiar entre dos bases cualesquiera, pues yo sé que ese vector en la base B1, pues las coordenadas que tenga cuando lo multiplico por la matriz de cambio de base me va a dar ese vector X. Lo mismo le pasa a la base B2, solo que con un nuevo conjunto de coordenadas y con una matriz de cambio de base diferente. Si ahora nos quedamos con esta parte, puesto que el vector X no cambia, estas dos expresiones deben de ser iguales, puedo despejar, por ejemplo, cuáles son las coordenadas en la base B2 dadas las coordenadas en la base B1, donde estas dos matrices son las matrices de cambio de coordenadas hacia la base canónica. Esta sería B1, las columnas de la PB1 serían los elementos de la base B1, y aquí tendríamos los elementos de la base B2, pero la inversa de esa matriz. Al siguiente teorema lo que nos dice es que la función coordenadas es un isomorfismo entre cualquier espacio vectorial y Rn. Es una función, la función de coordenadas es una función biyectiva y una transformación lineal. No vamos a demostrarlo, pero lo que nos está diciendo es que automáticamente este espacio vectorial V y el espacio Rn se están comportando de la misma forma. Luego veremos algún ejemplo en el que razonamos sobre el espacio de polinomios utilizando razonamientos en R3, por ejemplo. Como corolario, puesto que la función de coordenadas es una transformación lineal, pues las coordenadas de una combinación lineal de vectores es la combinación lineal de las coordenadas. Es decir, que puedo primero sumar los vectores y luego calcular las coordenadas, o puedo calcular las coordenadas y luego sumar esos vectores. Eso es la consecuencia de esta nueva visión de las bases, es que si ahora trabajo en espacios vectoriales de funciones, por ejemplo, cualquier señal que podamos capturar, cualquier electrocardiograma, cualquier dependencia que tengamos con el tiempo, puedo hacer un cambio de base en el que me vaya de la base del tiempo a otra base. Por ejemplo, una base muy común es la base de la frecuencia, de las exponenciales complejas. Eso es lo que se llama la transformada de Fourier. Entonces, lo que estoy haciendo es un cambio de base de un espacio de funciones a otro espacio de funciones. También hay bases muy conocidas, la transformada de wavelets o de ondículas, la transformada discreta del coseno, etc. Y en todas estas nuevas bases se resaltan determinadas características de la señal que pueden ser interesantes y nos permiten analizar la señal desde otro punto de vista, y en este punto pues seguro que profundizarán en otras asignaturas de procesado de señal y de procesado de imágenes más adelante a lo largo de su carrera. El hecho de que la función de coordenadas establezca un isomorfismo entre dos espacios, lo que nos va a permitir es razonar sobre un espacio vectorial cualquiera en términos de Rn, que es algo que normalmente estamos acostumbrados y que nos es mucho más fácil de manejar. Por ejemplo, supongamos el espacio de los polinomios de grado 2. Cualquier polinomio en este espacio lo puedo poner de esta forma. Puedo definir una base, la base canónica para ese espacio vectorial, que sería por ejemplo el 1, el t y el t cuadrado, y las coordenadas de este polinomio en esta base pues serán a sub 0, a sub 1, a sub 2.
la función que asocia a cada polinomio le asocia sus coordenadas, vemos que estas coordenadas están en R3, pues es una transformación lineal, como decíamos anteriormente, es biyectiva, es decir, que es 1 a 1, un elemento de la entrada tiene un elemento de la salida y viceversa, y eso está definiendo un isomorfismo entre los dos espacios. De forma que si yo ahora quiero, por ejemplo, estudiar si estos tres polinomios son linealmente independientes entre sí, lo que hago es calcular sus coordenadas, las coordenadas de cada uno de esos polinomios. Por ejemplo, este tendría por coordenadas 1, 0, 2, este tendría por coordenadas 4, 1, 5 y este el 3, 2, 0. Y ahora, con estos vectores, ya puedo razonar sobre R3. La pregunta de si estos tres polinomios son linealmente independientes se traduce en la pregunta de si estos tres vectores son linealmente independientes. Esto ya lo hemos trabajado bastante a lo largo del curso. Podemos poner cada uno de estos vectores como columna de una matriz A, calcular su forma escalonada reducida y vemos que el sistema homogéneo AX igual a 0 tiene infinitas soluciones. Por lo tanto, el sistema es compatible y el conjunto de vectores es linealmente dependiente. En concreto, además, aquí lo que tendríamos es que P3 es menos 5 veces P1 más 2 veces P2. Por lo tanto, los tres polinomios originalmente no eran linealmente independientes. Además, yo puedo hacer un isomorfismo entre diferentes espacios de Rn y Rm. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos vectores en R3, con ellos construyo una base y me centro en el subespacio generado por esos dos elementos de la base. Es un subespacio de R3, sin embargo tiene forma de plano. De hecho se dice que H es isomorfo a un plano, es isomorfo a R2. No es R2, pero es isomorfo a R2. De forma que las coordenadas de todos los puntos que pertenecen a H lo que van a tener son dos coordenadas en esta base formada por los vectores V1 y V2. Por ejemplo, el punto 3, 12, 7 que tendríamos aquí arriba tiene por coordenadas en esta base, tiene por coordenadas el 2, 3. 2 en la dirección de V1, 3 en la dirección de V2. Y cualquier otro punto del plano, pues de este plano tridimensional, pues lo que tendría serían unas coordenadas 2D dentro del plano. A continuación les muestro los ejercicios que les propongo realizar para profundizar en todos estos asuntos.